Un saludo, tutor y compañeros. A continuación realizaremos el desarrollo de la tarea, la fase 3 del curso de fitopatología, eh, con el tema tratado diagnóstico fitopatológico del hongo Coniferiporia gueiri en cedro, con mis compañeros Nayib Elizabeth Arias Rubio, Juan Sebastián Zárate Gutiérrez, Rafael Ricardo Ortiz, quien les habla, Joan Andrés Rodríguez Vega, Julia Andrea Carrillo Sarmiento, pertenecientes al grupo 22. Cordial saludo. Bueno, la introducción. En el norte del municipio del Quito, pues se han detectado como tal daños en plantaciones de cedro. Esto contiene unas pudriciones de raíces, debilitando como tal la base del tronco y pues la caída de los árboles. La presencia de estas manchas son de color marrón o rojizas. En el duramen alertó como tal a la Mesa Forestal del Chocó, la cual solicitó pues, apoyo a la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Con base en estos síntomas se estableció un diagnóstico presuntivo que es del Coniferiporia gueiri, que es el hongo que puede causar las pérdidas económicas y pues ambientales. Por ello es necesario capacitar a los técnicos de campo en el reconocimiento de la enfermedad, la toma adecuada de muestras y su procesamiento en laboratorio, para así confirmar un diagnóstico y pues guiar las medidas de manejo oportunas. Los objetivos con esta reunión como tal, pues es capacitar a los técnicos de campo en el reconocimiento de muestreo, procesamiento de laboratorio del hongo, para un diagnóstico oportuno y preciso en las plantaciones del cedro. Pues también lograr identificar los síntomas y los signos asociados con este hongo, estandarizar el procedimiento de toma y aplicar las técnicas de procesamiento e identificación del laboratorio que confirme como tal el agente causal y pues se puedan orientar y decidir ese manejo. Eh, la descripción del problema se da en el norte de Quito. Se detectó una afectación en dos áreas de cedro con un posible hongo patógeno que causa una pudrición y caída de árbol. La situación amenaza como tal la producción y el equilibrio ambiental, por lo que se debe tomar las medidas de control oportunas de la siguiente manera. Los dejo con mi compañera. Bueno, inicialmente tenemos que hacer el reconocimiento de campo. Para esto tenemos que detectar los síntomas. Podemos observarlos cuando vemos la parte foliar de los árboles, donde encontramos principalmente una clorosis en las hojas y la pudrición en las ramas elevadas del árbol. También cuando observamos el tronco, vemos una pudrición avanzada y esto ya se da cuando la infección es severa. ¿Cuáles son los síntomas? Según el avance de la enfermedad, pueden encontrarse mixeo blanco amarillento adherido a la madera interna en la zona afectada, estructuras tipo láminas firmes en la base del tronco asociadas a la colonización del hongo, pudrición de tipo blanca, marrón o rojiza, caracterizada de, de los basidiomicetos degradadores de la madera. Eventual formación de cuerpos fructíferos en la base del tronco, visibles en las etapas avanzadas de la infección. Los hongos corresponden a las estructuras reproductivas del hongo. Siguiente. Bueno, el segundo paso es tomar una muestra en campo. El objetivo de la muestra es recolectar un tejido sano y afectado para confirmar en el laboratorio la presencia del hongo, garantizando la calidad y bioseguridad del mismo. Las recomendaciones principales es elegir árboles con síntomas visibles, evitar material seco y priorizar los que aún permanecen en pie. Ahora tenemos los elementos de muestra. Esto nos dice que la muestra la podemos tomar de las raíces gruesas y finas con pudrición. Además, también podemos sacar una muestra del tronco o cuello de la raíz. También del duramen con mancha rojiza y marrón. La cantidad de fragmentación debe ser
en promedio de 5 a 10 centímetros con tejido sano y afectado. De ahí procedemos a nombrar las herramientas utilizadas. Primero tenemos los materiales, que son los guantes, el desinfectante, la herramienta de corte limpia, ya sea una navaja o una cuchilla. También las bolsas rotuladas para poder echar las muestras. Y además un marcador GPS y cámara para tomar las evidencias y, por ejemplo, marcar la muestra. También tenemos los datos a revisar, que es el ID del árbol, la fecha, las coordenadas de donde se sacó la muestra, la altitud, el nivel de daño, que es tomado de 1 a 5, y condiciones del sitio. De ahí procedemos al empaque y transporte. Una de las recomendaciones para ser transportado y eso es echarlas en bolsas de papel para evitar condensación interna. También rotular cada muestra con el ID, fecha, parte muestreada y la ubicación de la muestra. También se debe mantener en sombra y temperatura ambiente para que no se vaya a dañar esta muestra. Y pues enviarla al laboratorio en menos de 24 horas. Bueno, procederé a hacer la explicación de tan pronto llega la muestra al laboratorio. Es importante que tan pronto esto llegue aquí se hace una trazabilidad de los datos que se tienen de campo, donde pues se recolecta o se trae la información básica como ubicación, la planta afectada, características de las mismas. Estando ya en laboratorio, se procede a hacer la preparación de las muestras, realizando cultivos con ellas mismas. Se hace por lo general por medios de agar de papa dextrosa o PDA, también conocidos. Eh, y en estos cultivos se realizan bajo estrictas condiciones controladas. En este caso, por ejemplo, podemos verlo el tema de las temperaturas que se manejan en temas ambientes, más o menos entre los 25 a 28 grados centígrados, y más o menos por unos 7 a 14 días el cultivo. Cuando se está haciendo este procedimiento, se empieza a notar también que pues, los hongos empiezan a reproducirse, creando asimismo las colonias. Estos aspectos o estas colonias empiezan a tomar aspectos de color blanquecino y que particularmente tienen como características o que forman ser parte de las características de las familias de las Eminochotaceae, que vistas también bajo el microscopio resaltan al tener pues características como hifas pigmentadas, así como también se observa comúnmente tener bacidoesporas. El color crema que se puede observar para la identificación que se hace luego de esto es muy común. Las hifas septadas y las bacidosporas elisoidales, como lo nombraba anteriormente. Y la confirmación que se hace a base de cultivo y la estructura reproductiva del hongo es una parte muy fundamental para poder tener también la taxonomía del mismo y poder ver cómo podemos trabajar o cómo se puede contrarrestar el ataque del hongo. Al hablar un poco de la taxonomía identificada, podemos ver que su filo, bueno, pertenece esencialmente el reino fungi, lógicamente. El filo al que pertenece es el Basidiomycota. Su clase es Agaricomycetes. Del orden, como lo mencionaba, también del Hymenochatales y de la familia que mencioné, que es del Hymenochatacea, del género de la Coniforiaporia y de la especie Coniforiporia weiri. Cordial Bueno, saludo. A mí me correspondió las estructuras morfológicas de la Coniferiporia weiri. Entonces, es que la Coniferiporia weiri se reconoce por cuerpos fructíferos adheridos a la madera, donde hace una pudrición marrón rojiza y micelio blanco crema. Esto lo podemos ver en la parte del tallo, en la cepa del árbol, y micropigmentantes presentados
basidios y basidiosporas elipsoidales, IFA aceptadas y sistema IFAL dimítico. Claves para su diagnóstico, lo que hablaba el compañero en las diapositivas pasadas. Y acá hablamos de la parte de que si es una enfermedad cuarentenaria. Entonces, las enfermedades cuarentenarias son medidas que se emplean para prevenir plagas y enfermedades para que éstas se propaguen. En el mencionado hongo que se llama Coniferiporia weyeri, esta es una medida eficaz ya que se evita que se prolifere el medio de esporas que es de este hongo. Y la parte del control de este hongo sería el manejo y control del hongo Coniferiporia weyeri. Es una estrategia que abarca desde la detección temprana del hongo hasta la implementación de medidas de control específicas. Y la clave es que incluye un monitoreo regular a la plantación para identificar si hay afectaciones en las áreas de supervisión. Y si hay una severidad, se procede a hacer la erradicación del árbol, ya que, como lo mencionaba anteriormente en la parte de los síntomas, las ramificaciones elevadas son donde son más susceptibles a hacer la esporulación del hongo y se esparce más rápido por el ambiente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Cuando ya hay afectación severa, se hace la erradicación del árbol y todo el material vegetal se retira del predio y se le aplica su respectivo fungicida. Y en las infestaciones que son empezando a darle al árbol, se le hacen aplicaciones de fungicidas para empezar a controlar el hongo de este árbol. Acá podemos ver 3 evidencias fotográficas que se ve la mancha marrón en la mitad del tallo ya erradicado y las raíces finas y gruesas afectadas por el hongo. Siguiente, compañero. Bueno, en conclusión, el hongo Coniferiporia weyeri se identifica mediante el reconocimiento de sus estructuras macroscópicas y microscópicas, confirmando su presencia en la planta afectada. Los diagnósticos que requiere combinar la observación en campo, la toma de muestras adecuadas y el análisis en laboratorio. La información recopilada permite evaluar el riesgo que se presenta para las plantaciones y orientar acciones de manejo oportunas para determinar y mitigar cuando hay daños de este hongo. Y las recomendaciones técnicas que se dan es para controlar la Coniferiporia weyeri. En campo se recomienda mantener un buen drenaje de las plantaciones para que no haya tanta infestación por humedad, y esto es lo que ayuda a que este hongo esporulice más rápido y así tengamos más severidad en la plantación. Eliminar y destruir material vegetal afectado y notificar todos los hallazgos a las autoridades fitosanitarias, que en este caso es el ICA. Y de las anteriores medidas contribuyen a reducir la propagación del hongo, proteger la salud de las plantas y ayudan a prevenir pérdidas económicas y ecológicas en la zona afectada. Estas son las referencias bibliográficas de donde sacamos todas las diapositivas. Muchas gracias. Muchas gracias.